Buenas tardes, mi nombre es Iris Buitrago, estudiante del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre la historia clínica. Como podemos ver, la historia clínica es un instrumento esencial en la disciplina del área de la salud. Es muy importante porque ahí vamos a registrar y vamos a tomar en cuenta estos aspectos importantes, estas características que nos van a reflejar en este instrumento de salud que es muy importante para el paciente. Y esto conformará la historia personal de cada paciente. Es muy importante destacar también, es una serie de herramientas para sistematizar, organizar y revelar y dar información importante para plasmar el abordaje que vamos a hacer. Es muy importante para la evolución y inicialmente para el tratamiento. Esta es la historia clínica. Igualmente podemos decir que la historia clínica en general constituye una herramienta muy esencial. Son registros de los datos derivados de cada paciente. Aquí podemos observar el instrumento que contiene estas entrevistas, la que hacemos nosotros como futuros profesionales. Aquí va relevante información relevante del paciente. Allí podemos observar que ahí existe una evolución descrita, plasmada, donde podemos aportar esta información importante. Igualmente nos sirve de complemento para poder dar un seguimiento, un posterior tratamiento psicológico. Asimismo, otras definiciones de historia clínica es un documento que contiene información importante, relevante sobre la salud presente y pasada de esta persona. Aquí podemos observar enfermedades sufridas, enfermedades presentes, podemos observar también información muy valiosa, también en la parte familiar, podemos observar toda la parte médica también de esta persona, que es relevante también para nosotros poder indagar y poder llevar a cabo esta historia clínica. Es muy importante también, es una herramienta fundamental para el diagnóstico. Asimismo, también podemos decir que la importancia de la historia clínica es un instrumento indispensable, fundamentalmente indispensable en la carrera que nos ocupa. Nos permite al psicólogo conocer los antecedentes de cada persona. Allí podemos llevar la evolución, las características importantes que esta persona nos puede dar. El registro no es solo útil, sino muy dinámico también, porque allí podemos abordar información importante. También a esto nos da un diagnóstico acertado sobre la información individual de cada persona, y es imprescindible para el desarrollo de las actividades, para nosotros poder hacer estas actividades de manera profesional. Asimismo, también podemos observar que la historia clínica tiene su elaboración. Es importante que es un equipo de trabajo multidisciplinario. Puede ser que el abordaje inicial no lo haga el médico que lo va a tratar inmediatamente, puede ser también por un trabajador social, puede recopilar información, antecedentes también lo pueden plasmar, y esto le sirve de información al médico tratante, y así van a ir elaborando esta historia clínica. Es muy importante también, es un de uso progresivo de esta técnica, es muy importante porque va recopilando esta información. En ocasiones también con la familia, el entorno, todo aquello que ocupa a esta persona, no solamente de manera individual, sino en todo su entorno también. Y es muy importante saber que esta aplicación se pueden elaborar mediante test o también para pruebas psicométricas. Aquí destaca son las características más importantes en su elaboración. Es un trabajo multidisciplinario. Igualmente podemos decir que ¿qué ocurre con la historia clínica desde el punto de vista legal? Hay muchos factores que influyen en la parte de la historia clínica, porque podemos decir, se trata de un documento público o semipúblico, estando en el derecho al acceso limitado. Allí podemos decir que esta persona necesitamos una información desde el punto de vista legal, se puede decir que sí se puede acceder a esta información, mas sin embargo existe la obligación legal de efectuarlo, importante saberlo, y constituye un elemento de prueba en los casos de responsabilidad penal. También podemos decir que el elemento que permite la evaluación de la calidad asistencial y la evaluación de la conducta de esta persona. También podemos dar información clínica de forma adecuada y eficaz. Es importante también destacar que es un testimonio que constituye un documento de ratificación, importancia para poder nosotros ver la veracidad de esta información y también cumplir con el deber de responsabilidad profesional también. También existe el testimonio de comentario, es importante también que es un dictamen de pericia, también lo podemos observar, que es el elemento clave en la elaboración de informes médicos legales sobre responsabilidad médica profesional. Aquí podemos observar que las consecuencias del incumplimiento en cuanto a la elaboración o uso indebido de la historia clínica, sí existen varias consecuencias. Es muy importante destacar, existe la mala praxis clínico-asistencial por incumplimiento de la normativa legal, es decir, cuando por ejemplo se prohíbe de algunos
información, no se da información completa o se oculta alguna información, y también existe el defecto de gestión de los servicios clínicos, existe el riesgo de potenciar responsabilidad por perjuicios al paciente. Allí es cuando se obvia alguna información importante que puede ser de interés para esta persona, para el cumplimiento de cualquier documentación o cualquier trámite que esta persona pueda hacer. Y el riesgo médico legal objetivo por carencia de elementos de prueba fundamental. Allí el caso cuando se cohíbe o se niega alguna información importante, allí existe una mala praxis porque se está negando esta información. Y la violación del secreto profesional cuando esto no procede a una obligación legal. Es decir, cuando nosotros como futuros profesionales debemos tener claro que tenemos el secreto profesional. Cuando esta información traspasa y no es una obligación legal o de verdad no afecta a terceros, allí es una consecuencia del incumplimiento, porque se está rompiendo este pacto de secreto profesional cuando realmente no es necesario. Importante destacar también que la historia clínica conforme a los grupos etarios existe obviamente por edades. Es muy importante destacar que cada edad tiene su formación, tiene su abordaje según la edad. Allí podemos observar que en el caso de los niños existe el padre o representante que lo apoya, que lo asiste. También estas personas que tienen una incapacidad, se requiere el responsable para que lo puedan atender, y es muy importante la recopilación de esta información de acuerdo a las edades. En el caso de los niños de 0 a 5 años, en la infancia de 6 a 11 años, en la adolescencia de 12 a 18 años, juventud 14 a 26 años, adultez de 27 a 50 años y la persona mayor de 60 años. Aquí podemos observar que cada quien tiene su tratamiento individual, y en el caso de los niños asistidos, en el caso de las personas con discapacidad también nos asisten, es muy importante, y esta asistencia merita también atención, y igualmente individualmente, pero también se debe tomar en cuenta que amerita atención clínica. Asimismo, podemos decir que las partes de la historia clínica son los datos personales, corresponden a los datos básicos de la persona. Ahí corresponde el sexo, la edad, el origen, la religión, podemos observar la ocupación, estado civil, datos de los progenitores, etc. También en las partes de la historia clínica hay dos aspectos muy importantes, que es el motivo de la consulta. Allí son las razones por las que el paciente acudió a la salud, consulta del psicólogo. Allí se van a dar la aparición de algunos síntomas, 2 o más síntomas, molestias principales, pero siempre tomando en cuenta que expresando esa situación y la descripción de las razones por las cuales se hace. También existe la enfermedad actual. Allí podemos observar, sea de tipo físico o mental, también se hacen estas partes de la historia. Podemos ver esta enfermedad existente, debe valorarse, debe asistirse, y se requiere al paciente familiar un informe del cual de la enfermedad para la atención con un especialista. También podemos decir que en las partes de la historia clínica existe la historia personal, aspectos biológicos, comprende prenatal, comprende el perinatal, postnatal, infancia, adolescencia, adultez. Podemos observar relaciones con la figura de autoridad, la parte sexual, podemos observar laboral, aspectos significativos, aspectos social. Allí incluye el manejo de los mismos. Allí vamos a recopilar esta información y allí vamos a obtener información para poder darse algunos problemas psicológicos que haya podido sufrir esta persona en el pasado, el desarrollo psicomotor, el desarrollo motriz, hábitos de sueño, hábitos alimenticios. Podemos también observar problemas de conducta, de indisciplina, y allí podemos enfrentar y podemos aportar esta información en la parte de la historia clínica, que nos van a sumar a nosotros para poder dar un posible pronóstico del tratamiento. Asimismo, también en las partes de la historia clínica existen antecedentes psiquiátricos familiares, en la parte de la historia clínica antecedentes psiquiátricos personales y antecedentes penales. Esto engloba, esta parte es muy importante porque allí es donde va a reflejar esta información que nosotros vamos a recibir y poder tener un antecedente para poder nosotros poder aclarar y poder llevar a cabo una guía para poder nosotros poder dar a esta persona un tratamiento progresivo, un pronóstico acertado de lo que esta persona nos está diciendo nosotros, y plasmarlo en la parte de la historia clínica. Es muy importante en los antecedentes psiquiátricos familiares. Si algún familiar ha sufrido algún antecedente mental, allí podemos tener esa información muy importante. En el caso psiquiátrico personal, si esta persona ha sufrido ella misma un antecedente de salud mental, o ha tenido un tratamiento, una rehabilitación o una recaída. En los antecedentes penales, en la comisión de hechos punibles, como autor o partícipe de algún hecho punible, también nos va a dar información e indagar sobre esta situación que ha ocurrido, si es de tipo familiar,
consecuencias no solo que puede ser algo que esta persona sufrió, que no tuvo la culpa, fue un problema familiar, o viene de algún problema que haya sufrido, un trauma, alguna consecuencia que haya dejado, si tiene que ver la familia, o esta misma persona lo hizo, o tiene algo que ver con su niñez, o tiene que ver con su adolescencia. Entonces, y en el caso de que esta persona esté privada de libertad, valorar cómo fue su comportamiento estando privado de libertad. Asimismo, tenemos que en la parte de la historia clínica existe la historia familiar, obviamente la organización, el funcionamiento, las relaciones sociales, las expresiones de afecto, entre otros. Muy importante destacar estos datos relevantes sobre la familia. Esto quiere decir que cómo está conformado, su origen, cómo está constituido, cómo se desarrolló en este momento, cómo se desarrolló en pareja o de manera individual, en la sociedad, en la comunidad, entonces en el trabajo. Entonces allí vamos nosotros a indagar este comportamiento de esta persona y saber si tiene algo que ver con la infancia o con la adolescencia. También es importante saber que en las partes de la historia clínica existe el familiograma, es desarrollado por primera vez por Mónica McColby y Randy Herson. Allí está efectuado los familiogramas de evaluación e intervención en 1985. Allí vamos a observar que se visualizará en la familia, entre otros padres incluidos, y los cónyuges, hermanos, hijos y sobrinas. Allí tenemos plasmado en este dibujo que fue creado en 1985 por Mónica McColby y Randy Herson. Importante saber que en las partes de la historia clínica también el familiograma, lo que hablábamos anteriormente, también conocido como genograma, es una imagen de las relaciones familiares. En las partes de la historia clínica también observamos el examen mental, el núcleo de la historia clínica. Ahí es parte de la historia del paciente, se refleja todo aquello que observamos, percibimos, donde podemos nosotros captar al paciente, observar y dar así una aplicación de cada prueba. Se apreciará, se observará la apariencia, la edad, de acuerdo a la edad, cómo esta persona funciona, el género, la cultura. Y observamos, es más que todo una parte perceptiva, la apariencia general, la actitud. Observamos el estado de ánimo, el estado de actividad hormonal, apariencia, memoria, pensamiento, percepción, razonamiento. Allí es muy importante destacar y allí vamos a observar y vamos a aplicar este examen, y es decir, se describen las características más importantes psicológicas más relevantes del paciente. Asimismo, en las partes de la historia clínica podemos también saber las interconsultas, son aquellas que se refieren a otros especialistas cuando notamos que existe otra patología médica. Allí donde vamos a tener es el procedimiento mediante el cual, a petición de un médico a otro médico, ellos efectuarán esta interconsulta, que se considera como un recurso habitual entre especialistas. El diagnóstico clínico puede ser muy preciso, comparar estos elementos que aporta nuestro médico, correctamente indicadas, interpretadas, analizadas, y verificar estas hipótesis. Es muy importante también la seguridad del paciente y los médicos en la decisión para poder llegar a tomar estas interconsultas y poder unificar estos tratamientos, poder unificar esta parte médica, pero ya en esta parte ya se consulta un médico con otro, para poder definir y aclarar la situación mental de esta persona, ya sea biológica o ya sea la parte mental. La impresión diagnóstica es muy importante también, que es el proceso de diagnosticar. Inicia con la solicitud de la consulta y allí se realiza una preentrevista. Tiene mucho que ver también con las entrevistas, la observación directa a la persona. Allí podemos observar que se complementan todos los datos, los instrumentos y técnicas que se utilizan son muy importantes conforme al modelo o la teoría psicológica que se vaya a utilizar. Ahí se va a certificar la labor del profesional y se refleja la competencia en la cual ellos pueden elaborar los datos obtenidos. La impresión diagnóstica también nos habla que la impresión diagnóstica es la percepción que tenemos sobre el caso y lo que estamos expresando el paciente a través de la historia clínica. También los propósitos bien definidos, que pues podemos aclarar que son teóricos sobre el comportamiento humano. También podemos decir que son metodológicos sobre la educación y las estrategias que se van a utilizar. También podemos utilizar y sobre todo garantizar la efectividad de lo que se está en esta persona, la que se va a evaluar. Como podemos observar, los diagnósticos diferenciales constituyen interpretación de resultados de manera conjunta. Allí todo aquello nos aporta seguimiento del caso.
allí vamos a la valoración, el diagnóstico, allí vamos a tener las patologías, las conclusiones más precisas, allí vamos a observar los resultados del diagnóstico, prediagnóstico, y así mismo vamos a ir describiendo el cuadro diagnóstico para poder nosotros tener las conclusiones y las recomendaciones. El plan de tratamiento es muy importante porque comprende el objetivo a tratar, el tratamiento y las técnicas que se han utilizado. También podemos observar sobre aspectos o áreas que podemos identificar, la frecuencia y duración del tratamiento, las técnicas elegidas, las estrategias, el plan de seguimiento. También podemos las características del caso, también las podemos observar aquí en el plan de tratamiento, y la fundamentación de la teoría en la cual nosotros vamos a orientar en la parte psicológica, y las conclusiones y las recomendaciones. Aquí es muy importante el plan de tratamiento porque ya es la parte donde ya tenemos definido la historia clínica, tenemos los antecedentes, tenemos la información recopilada, tenemos todo aquello que tenemos nosotros como la información precisa para poder ir al plan de tratamiento, y podemos dar las conclusiones y las recomendaciones. Asimismo, la interconsulta, hablábamos anteriormente, la interconsulta es la que considera como un recurso habitual entre especialistas. También tenemos la interconsulta, que es el procedimiento mediante el cual la petición de un médico a otro, habíamos hablado anteriormente, suele ser un especialista con experiencia en un determinado campo de la medicina. Allí es de acuerdo a la necesidad del paciente, cuyo médico vaya informando y vaya dándose una interconsulta previamente, un diagnóstico fundamentado, previamente con los equipos médicos suficientes y adecuados para poder atenderlo. En el pronóstico también observamos que incluye la fundamentación de la impresión clínica o diagnóstico de este caso, de trastorno psicológico o trastorno mental. Allí vamos a observar la evaluación, el tratamiento, vamos a formular un caso clínico, allí vamos a observar que puede brindar información de esta hipótesis de manera adecuada y poder ver los problemas que se puedan presentar, el mantenimiento de los problemas psicológicos. Aquí también podemos observar las relaciones interpersonales y conductuales de una persona. En los aspectos éticos de la historia clínica es importante este instrumento, debe ser llevado a cabo de manera organizada, metódica. Aquí podemos observar, podemos ver que debemos comprender que la compilación de información es muy importante, ya que esto es de un acceso privado, mas sin embargo debemos tomar en cuenta el manejo y la forma adecuada de manejar el secreto profesional, ya que estas tienen sus reglas y tienen sus excepciones. Como hablábamos anteriormente, la ética profesional, si en un caso determinado un paciente nosotros lo atendemos y no podemos estar dando información si no es necesaria, si no daña a terceros, si no lo daña a él mismo, ahí tenemos que tener un trabajo preparado para poder dar esa información. En caso que sea necesario, podemos darla, pero sin embargo el secreto profesional tiene sus reglas y sus secciones. En este caso, si no hay un daño a terceros, si no hay un daño a sí mismo, este secreto profesional debe mantenerse por el profesional de la salud mental. Como podemos observar, la historia clínica, para concluir, podemos decir que la historia clínica es instrumento fundamental, la herramienta fundamental de nosotros como futuros profesionales de la salud mental. Allí podemos tener toda la información, recopilación, poder tener estos antecedentes de la persona, poder saber cómo tratarla, saber sus antecedentes familiares, sociales, individuales. Allí podemos saber si tiene alguna enfermedad desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, qué ha pasado con esta persona. Eso trata solo la manera de presentar la historia del paciente, y también se recoge, muy importante, el uso del conocimiento adquirido que se ha llevado el profesor, y el manejo de la misma refleja mucho esta parte del criterio profesional. También podemos decir que abordan los casos y la fluidez de manera precisa para su aplicación. Allí podemos obtener las normas vinculadas al ejercicio. Es decir, la historia clínica, nosotros como futuros profesionales de la salud mental, nos ayuda a esclarecer, a saber, a entender, a comprender la historia de esta persona, familiar, individual, y nosotros poder brindarle un tratamiento, poder llegar a cabo para que esta persona pueda tener una mejor calidad de vida, pueda tener un mejor desempeño a través de esta información. Sin la historia clínica nosotros no podríamos saber, no podríamos atender a un paciente. Por eso es que es muy importante saber que es una herramienta que nos permite solo recopilar información básica, sino nos permite poder tratar y ayudar a este paciente para que tenga una mejor calidad de vida. Gracias.